Bueno, pues nuestra invitada de hoy, a quien le agradecemos infinitamente su presencia esta mañana, ella es muy conocida en nuestro entorno académico. Ella cursó estudios como químico industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente realizó estudios de posgrado aquí con nosotros en Ingeniería Ambiental y Ecosistemas. Posteriormente se trasladó a la Universidad de Brunel, en Inglaterra, a iniciar sus estudios en un doctorado que se conoce allá como doctorado en ciencias ambientales, del cual es doctorante. Está a punto de titularse la maestra, lo cual nos da mucho gusto y que esperemos tenerla de regreso pronto por acá, aunque pues ya está ella colaborando muy de cerca de nuevo con nuestro programa. Esta tesis podemos desplegar, tiene en su primera parte es la primera parte de su disertación doctoral: evaluación de riesgos químicos en esquemas de reutilización potable indirecta basado en el método convencional de la Organización Mundial de la Salud. O sea, muy interesante tema. Pues adelante, maestra, bienvenida y gracias de nuevo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por haberse tomado la atención y el tiempo de venir a esta plática. Espero no defraudarles, y si es que sea un poco, como para que la próxima también nos acompañe. Como dijo el doctor, bueno, básicamente les voy a tratar de presentar un poco lo que es las nuevas directrices para que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se están planteando para poder dar una nueva visión al suministro seguro de agua potable. Y bueno, pues nosotros sabemos, o muchos de ustedes ya saben, que precisamente el agua siempre ha sido, el suministro de estas aguas seguras siempre ha estado dentro de las prioridades en cualquier país, y atacar este problema dentro de las prioridades a nivel mundial, dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas. Tradicionalmente la Organización Mundial de la Salud es quien establece, sugiere una serie de lineamientos para precisamente que los organismos que proveen el agua potable a la población vean control, según control de calidad. Y desde el inicio del trabajo de la Organización Mundial de la Salud, estas directrices iban basadas en lo que se conoce como el principio final del tubo, que básicamente es la comparación de la calidad del agua que se entrega al consumidor en base a una serie de guías o límites permisibles. Y bueno, pues inició primero con microbiológicos, como por ser de los que mayor incidencia en la salud tiene, problemas de incidencia de salud, y después se fueron incorporando otros parámetros físico-químicos, químicos, y de ahí, dependiendo de cómo fue evolucionando también las actividades antropogénicas, pues se fue haciendo mucho más amplio esta gama. En el 2004 surge la nueva la nueva sugerencia o la nueva filosofía de agua segura, a través de lo que son el planteamiento de la generación de los planes de seguridad del agua, en inglés los WSP. Y a partir del 2004, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un trabajo de convencimiento para que los países de alguna forma puedan implementar, incluso reglamentar, que esta sea la nueva forma de evaluar el suministro de agua. Básicamente, un plan de seguridad de agua consiste, o la diferencia es que consiste en la evaluación de los peligros y riesgos que están asociados al suministro de agua, pero no solamente, como decíamos, hasta donde dice ahí si uso los voy a marear porque soy muy temblorosa y más si estoy nerviosa. Entonces se me hace que les voy a decir número 4, número 5 y cosas así. Entonces, bueno, aquí era donde finalmente se aplicaba el principio final del tubo.
Pero ahora en esta evaluación de riesgos y peligros es desde la evaluación de los posibles peligros y riesgos que hay en la fuente de abastecimiento, durante todo el proceso de tratamiento de agua, la redistribución y finalmente el consumidor. Esta filmina, bueno, finalmente lo que nos está indicando es que estas posibles fuentes de suministro van directamente a una planta de tratamiento. Entonces, bueno, de potabilizadora, ¿sale? Ok, sin embargo, bueno, y dentro de las metodologías tanto la Organización Mundial de la Salud, ella sugiere que esta evaluación de riesgos se adopten, bueno, de la forma más sencilla, que es un esquema, una metodología de tipo cualitativo o semi-cuantitativo, y dependiendo de la infraestructura, de la información que se posea, bueno, pues ir hacia una evaluación cuantitativa, que sería una forma más aproximada o más real del problema. Típicamente, lo que se ha hecho es utilizar se sugiere que se inicie por lo que es la generación de los heat map, o sería como mapas de riesgos, no sé cómo sería la traducción ahí. Y entonces aquí dicen, bueno, básicamente son 4 etapas las que se deben de considerar, que sería la identificación y evaluación de los peligros en todas las etapas del proceso de suministro de agua. Después evaluar los riesgos en términos de probabilidad y consecuencia. Estos son ¿qué será? Un rango, unas posibles clasificadores que se les puede asumir. Así, y obviamente asignar números al final. El riesgo está asociado o está integrado por la multiplicación de la probabilidad y la consecuencia. Y finalmente, con base a estos riesgos que se identificaron, establecer medidas de control y manejos de contingencias o de posibles problemas, sobre todo para los peligros o los riesgos que se han identificado en el área roja, que son los de alta prioridad. Los verdes, bueno, no significa que estén seguros, sino, bueno, simplemente sigan haciendo lo que están haciendo y manténganlos ahí, y bueno, eventualmente que todo esto se elimine, esta región roja, y bueno, esto vaya disminuyendo. Finalmente, pues ya dentro del punto de vista de manejo de riesgos, bueno, pues ya implica todo el proceso de verificación y de validación del proceso, y en función de los resultados, pues se sugiere que cada 2 años se esté haciendo un replanteamiento de todo el plan de seguridad para la planta, y eso sería para cada planta que es proveedora de agua potable. Existen otras metodologías para evaluación de riesgos, como son aquellos que sugiere lo que es la Asociación de Evaluación de Riesgos, que está basado en la proporción o el factor de proporción entre la concentración que se encuentre en el medio, en este caso el agua, sobre la concentración que está establecida como no generar un problema adverso a la salud. Obviamente, si este factor es menor o igual a 1, bueno, pues estamos bien, ya conforme se vaya incrementando, ya estamos en problemas. Existen otros, como son los que sugiere este investigador Baum, en el cual se hace una priorización de los posibles tóxicos que se encuentran, o problemas, sustancias que se encuentren en el agua y que son cuestión de interés, que son en base a propiedades físicas. Bueno, primero si es sólido o líquido, si es soluble en agua, si es insoluble, y de ahí se van haciendo una segregación en cuanto a qué contaminante va a seguir y es factible que llegue al consumidor, aún después de todos los procesos. Otro es considerar los problemas técnicos que estén asociados a eso, por ejemplo, microbiológicos asociados a la parte de desinfección, los suspendidos en base pues a todo, ¿verdad? O sea, eso está muy ligado a la capacidad que tenga de absorción de las partículas, y entonces ahí entra cualquier tipo de parámetro. La otra es la persistencia y la acumulación. Finalmente, hay sustancias que están clasificadas como que la degradación o el tiempo de degradación o de biodegradación de esa sustancia es a largo tiempo, y aparte, adicionalmente, puede ser bioacumulado, típico pesticidas, ¿no? O sea, que buscan la grasita, entonces
cuidado con aquellos que consumimos cosas y luego los bajos de peso muy repentinos, porque eso nos puede poner ahí medio en condiciones de intoxicación. Otra es si la toxicidad asociada al parámetro es a corto o a largo plazo. Bueno, estos son algunos parámetros. Eso fue un tipo de metodología que utilizó este grupo de investigadores para poder hacer una clasificación o predicción de riesgos y de peligros, más de riesgo de sustancias potencialmente peligrosas. Otras, bueno, pues aquellas que incluyen la modelación de cómo es que se comportan estos parámetros, y pues van desde lo que es la dispersión espacial, tiempo y lugar. Y otros como son derrames de eventos o situaciones peligrosas, sean naturales o cuestiones de eventos naturales. Y finalmente lo que es la descarga, en este caso pues específico, ¿no?, de algunos, ¿cómo se llama?, la industria, la industria privada. El trabajo surge porque en el área de Londres, como en muchas partes, en la parte de Londres, este es lo que es el área de Londres, y hacia el oeste se encuentra esta otra que es Swindon y Oxfordshire. Ahí se prevé que precisamente por las condiciones de crecimiento poblacional o el tipo de actividad que se va a desarrollar, el hecho de costumbres que tiene la población, por ejemplo, de que ahora ya es más común de que a cierta edad, sobre todo ya las personas a edad joven buscan tener su propia propiedad de habitación. Entonces se prevé que exista obviamente un incremento de agua de requerimiento de agua, y en ese sentido se predice la escasez. ¡Ay, dónde quedó la cosa! Ahí está. Se predice una escasez de agua, que básicamente la escasez implica que no se tenga el líquido suficiente para suministrar o dar abastecimiento a lo que actualmente tenemos. Sí, bueno, y los planes de crecimiento. Algunas estrategias, como en muchas partes aquí, se están asociadas a lo que es el manejo de la demanda, que sería básicamente cuestiones de infraestructura, de los trabajos o los esfuerzos por cuestiones de concientización en cuanto a utilizar dispositivos ahorradores, la medición del suministro de agua, pues bueno, para tener un mayor control exactamente en qué áreas es donde se está teniendo, o sea, un uso excesivo o exista algún problema ¿cómo se llama?, de fuga, por decir algo, ¿no? Y finalmente, aquellos que van asociados al desarrollo sustentable de los recursos hídricos. En esta parte, bueno, son, por ejemplo, la construcción de infraestructura para el almacenamiento de aguas pluviales que posiblemente puedan utilizarse en zonas, en tiempos de sequía o de baja disponibilidad de agua, y la parte de lo que es el reuso de agua. Y aquí es donde surge o donde cae el proyecto que a mí me tocó. De acuerdo al Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos, fíjense, desde el 1998 existe el concepto de la reutilización potable indirecta, que básicamente es la abstracción, tratamiento y distribución de agua para beber a partir de una fuente natural que es parcialmente alimentada por la descarga de un efluente de agua residual. En la definición no dice que esta agua residual debe ser tratada, pero obviamente aquí es una de las características de este tipo de esquema de abastecimiento de agua. Y aquí tenemos un esquema en lo que consiste todo el proceso de la reutilización. Se tiene un área de captación del agua residual, de aquí se pasa a la planta de tratamiento de agua residual, después a un sistema o planta de tratamiento avanzado, que básicamente es para eliminar metales y orgánicos y otros microbiológicos que obviamente en el sistema de tratamiento de aguas residuales no se logra remover. Después pasamos, o el otro componente es las fuentes de agua, en donde se va a disponer este tratamiento o esta agua ya tratada, que es calidad de agua, incluso de agua potable, o sea, la calidad es altamente pura. Y se descarga generalmente, se recomienda que se descarga un tipo de fuente de abastecimiento
que va a servir para otra planta potabilizadora, quien va a distribuir y ya llegar o llevar al consumidor. Mucho cuestionamiento se ha hecho referente a, bueno, si aquí tenemos un agua de alta calidad, ¿para qué la llevamos y la mezclamos con un agua que sabemos que no va a tener alta calidad y que entonces le estamos pues otra vez contaminando y volver otra vez así? Aquí básicamente es porque, bueno, si yo ahorita les digo, oigan, aquí está esta agua, ¿qué creen? Es de calidad y es del agua residual, es el efluente del agua tratada de aquí de las plantas de la ciudad. ¿Cuántos de nosotros la tomaríamos? Bueno, otra de las condicionantes para este esquema es que máximo el 20% de esta agua que se descarga a la fuente natural, a la fuente de abastecimiento de una potabilizadora, sea un 20%, máximo porcentaje. Entonces, cuando se hace esta acción de enviar el agua altamente pura a lo que sería otro reservorio el reservorio para una planta potabilizadora posterior, es que de cierta forma crea una tranquilidad, por así decirlo, en el consumidor, de que dices, bueno, pues aquí igual y existen aquí procesos naturales que todavía van a seguir actuando y bueno, ya no se oye tan feo de que por ejemplo, el agua, este esquema de reutilización potable indirecta se hace aquí en El Paso. Entonces, bueno, ya la población que va y toma agua de su grifo, bueno, pues ya no se siente tan feo o ya no es tan impactante el hecho de que estamos haciendo eso. Dependiendo de la complejidad del sistema, bueno, pues aquí están 7 barreras o que le llaman al proceso. Esta, como dijimos, desde 1998 es que surge este término de reutilización potable. Y pues aquí en esta filmina vemos todas los procesos, proyectos y plantas que están trabajando en relación a esta reutilización de potable indirecta. Mayormente están localizados en Estados Unidos. Aquí en Australia recientemente, digo recientemente, no sé, en los últimos 8 años, 10 años, se le ha dado mucho énfasis y se ha trabajado incluso más que en esta área en cuanto a la parte de legislación y establecimiento de ciertas reglamentaciones, porque Australia ha pasado y sigue previsto que tenga unas condiciones de sequía bastante extremas. Y otra área también es esta pequeña que es Singapur. Singapur dicen, bueno, si ustedes van de punta a punta, esta pequeña que si van a una distancia a una velocidad de 80 kilómetros por hora, o sea, tienen que cuidarse porque si no llegan en unos momentos de un punta a punta y se van al mar. Entonces, el recurso hídrico es bien corto, es poco, y por tanto ellos tienen un esquema de aprovechamiento y de educación respecto al agua tremendo. En todas estas áreas, mayormente, bueno, aquí sí el tipo una vez que se utiliza o que se aplica este proceso de reutilización potable indirecta, bueno, la finalidad es incrementar el volumen de aquellas fuentes naturales que se tienen para abastecer este líquido. Sin embargo, en otras áreas, por ejemplo, en Australia, en Singapur, ellos hasta ahorita lo que han llegado a hacer es utilizarla en los procesos industriales. No han todavía la población, con todo y que son más avanzados, no han tenido todavía una aceptación hacia que pueda hacerse la mezcla e incorporarse a las fuentes o de tipo, el reuso potable, quiero decir. Ahí el Consejo de Investigación se identifican 3 tipos de esquemas de reuso potable. Uno que le llaman el directo, que hasta ahorita solamente en África, en Namibia, se ha estado desarrollando, en el cual la planta o el agua o una ciudad genera sus aguas residuales, la lleva al tratamiento de agua residual, luego al avanzado, y luego la distribuye o la mezcla junto con la fuente natural, que será el río,
y se va para acá. Entonces, de alguna forma, esto se vuelve cíclico y por eso es que pues no se recomienda un tanto, porque precisamente se piensa en aquellas sustancias que puedan ser bioacumulables o que finalmente, y que en algún momento puedan hacer su efecto. El otro sería el uso no planeado de agua potable, que un caso bien o típico sería el de Reino Unido. Una ciudad del río, se deriva el agua para una planta potabilizadora, la ciudad toma de ella el agua potable, la genera sus plantas, sus aguas residuales tratadas y las libera al río. De aquí una ciudad B toma el agua para poderla tratar y entonces ya vuelve otra vez el proceso. Y aquí siguen otras ciudades B, C, D, E. En Londres se dicen que si ustedes toman agua de Londres, del grifo, eso equivale a que al menos 7 veces ha pasado ese proceso, todo ese proceso. Y apenas el año pasado, apenas el año pasado se estableció se tomó una acción en el que en los restaurantes, en cualquier lugar público, no se puede vender, no se puede servir agua embotellada, solamente agua del grifo. ¿Por qué? Porque bueno, ya ellos han probado que la calidad es propia, es adecuada, y ya desde el año pasado ya no venden, o sea, agua embotellada solamente fuera de restaurantes o lugares públicos. En una reunión de la Asociación Internacional del Agua hubo un evento, una conferencia exclusivamente a lo que es este proceso de RPI o de reutilización potable indirecta. Y en esa se dice, bueno, pues precisamente porque cada vez los cuerpos de agua se ven más abatidos en términos de consumo, las actividades cada vez se van generalizando, son más, las demandas también en cuanto a insumos, pues como siempre se dice, agua vamos a tener, pero no siempre vamos a tener agua para beber. Entonces, este esquema de reutilización potable indirecta es una opción que se prevé que si no es que antes, para el 2020, es algo que a nivel mundial debe de estar o debiera estar implementado, precisamente por eso, porque cada vez las fuentes de agua que proveen las localidades son menores y menores. Obviamente hay bastantes problemas o cuestiones que hay que acotarse antes de que eso entre tanto a la conciencia de los administradores de agua como a la población misma. Y uno de ellos es, por ejemplo, hacer estudios asociados a toda la gama de posibles o la gran diversidad de tanto temporal como en composición de sustancias que un agua residual, que finalmente sería el punto de origen del abastecimiento de agua potable, está involucrado a este tipo de esquema. Entonces, tienen que hacerse estudios asociados a todos estos contaminantes que se están asociados al agua residual, al final, en el producto no van a estar presentes, o van a estar presentes al menos en las cantidades, o de acuerdo al establecido a las guías de calidad de agua potable. Existe todavía hay un limitado conocimiento sobre efectos ambientales y humanos causados por mezclas químicas. La composición del agua residual es obviamente hasta ahorita mayor de tipo químico. Pero, por ejemplo, todavía no hay mucha información epidemiológica como para decir, hubo como en el caso de un problema gastrointestinal que se identifica en la comunidad que hubo el problema y estuvo asociado a tal tipo de microorganismo, a nivel químico, pues no, todavía no existe esta información, casi a raíz de accidentes es que se empiezan a tener esos datos, tristemente, ¿no? Pero no hay nada respecto a químicas, a sustancias químicas. Si ustedes recuerdan algo sobre farmacología y toxicología, cuando tienen una mezcla de químicos o sustancias químicas, la combinación de los efectos a la salud que puedan tener esos químicos puede ser aditivo. Si los dos son cancerígenos y los dos estuvieron al tope del límite de detección, entonces se suman
las posibilidades o el efecto, y entonces se plantea que puede haber un problema a la salud. También puede haber del tipo sinérgico, en el que uno potencializa y hace más factible de que una sustancia pueda entrar al organismo y generar un problema. Y pues algo bien importante que hasta ahorita ha sido el coco, la resistencia pública a aceptar que, bueno, esto es lo que alguna vez hemos de hacer. Como ya hemos comentado, la evaluación semicuantitativa de riesgos es lo que típicamente o lo que inicialmente se considera para que los organismos proveedores de agua utilicen para analizar los riesgos o generar su plan de seguridad de agua. Sin embargo, bueno, esta metodología del plan de seguridad de agua surge a partir o está diseñado, vamos a decir, o pensado para esquemas típicos o fuentes convencionales de agua potable, un bolsón del Hueco, un río grande, un pozo de absorción, algo que está bien, o sea, muy definido, pero no está considerando agua residual como punto de origen. Entonces sería una de las cosas de evaluar, o el ejercicio de este trabajo fue en parte de evaluar qué tan conveniente es esta metodología semi-cuantitativa para la evaluación de riesgos y generar un plan de seguridad. Obviamente, tendría que considerarse algunos, o en este caso nosotros solo consideramos la complejidad y realidad de la composición del agua residual, que es nuestra fuente en este caso, aunque sea un 20% máximo de lo que vayamos a consumir, los riesgos químicos causados por sustancias químicas, sobre todo aquellas que están detectadas por debajo del límite de detección. Finalmente, los límites de detección, las normativas avanzan, o estos efectos de estas, ¿cómo se dice?, tarjetas de toxicidad, van avanzando, se van haciendo más cerradas en cuanto a estos límites, en función de cómo va avanzando la tecnología para poder detectar esas sustancias, ¿no? O sea, al inicio se tenía, no sé, un límite de toxicidad de 3 miligramos por litro de aluminio, y ahorita ya se tiene a 1 o X. No son valores reales, es un decir, porque bueno, finalmente la tecnología va avanzando. Y finalmente, pues otra cosa, o sea, hasta ahorita el plan de seguridad es algo, se percibe, hasta ahorita se percibe como algo de tipo de gestión, como un elemento de gestión de la organización, que funciona porque, bueno, uno va tomando una fotografía de todo el proceso, identifica puntos de donde se debe hacer la mejora, y pero si no se llega al plan de actualizar y sobre todo de hacer práctico para la toma de decisiones, ahí es donde empezamos con problemas, que finalmente es algo en lo que se ha estado trabajando. En general, el objetivo de mi trabajo de doctorado fue desarrollar un procedimiento para evaluar estos peligros y caracterizar los riesgos por sustancias químicas en un esquema de este tipo, de RPI. Obviamente, como dijimos aquí, con atención a contaminantes químicos de interés. ¿Cuáles son? Aquellos que tienen algún efecto de tipo endocrinológico, cancerígenos, farmacéuticos y los PPCs, farmacéuticos y como de perfumes y esas cosas, perfumes, se me fue la palabra, que son del nuevo grupo de sustancias de interés que ha surgido a nivel mundial. Otra parte del trabajo fue asociado a la modelación del área de captación de las aguas residuales para el esquema que en particular me tocó trabajar, y esta modelación fue principalmente asociado a temporalidad y distribución del contaminante antes de su llegada a la planta de tratamiento. Y finalmente, bueno, y también en la parte del tratamiento de agua residual, el tratamiento avanzado. Y bueno, con la finalidad, bueno, de tratar de asegurar el suministro de agua potable que químicamente segura y está dentro de los lineamientos, pues, de la OMS y del Cuerpo de Inspector de Agua Potable de Inglaterra, que bueno, ya en el 2008 ellos ya por reglamentación, todas las plantas que proveen o dan suministro de agua potable deben de tener un plan de seguridad.
La metodología básicamente son dos partes, una que sería la priorización de los identificación de riesgos y una evaluación semicuantitativa de los riesgos asociados al esquema de RPI, y la otra sería la modelación del sistema de tratamiento. Solamente en este caso vamos a hablar de esta parte. Estas podrían ser las diferentes etapas en las que se resume el trabajo que se realizó para lo que es la generación del plan de seguridad de agua y entonces identificar riesgos. Una fue es la conformación del equipo y está basado en lo que en el plan en la guía de la Organización Mundial de la Salud. La primera es la incorporación o la estructuración del equipo de trabajo, que bueno, pues típicamente van a ser personales del área de técnica de la compañía de agua, y en este caso, bueno, pues en este caso había un grupo que específicamente estaba encargado de coordinar los planes de seguridad para todas las plantas de la compañía, que son más de 30. Y la segunda parte fue, y también en este equipo estuvo conformado por el grupo de investigación que está a cargo de la planta piloto, todavía está planta piloto, del tratamiento avanzado, ¿sí? Y pues aquí nosotros decolados. Finalmente viene la segunda parte, que es la documentación y descripción del sistema. En la parte de la información se compiló en primera instancia con base a cuestionarios y lluvias de ideas, unas reuniones de lluvia de ideas, lo que es la aplicación de una serie de cuestionarios específicos a personas que son clave dentro de la estructura de la organización. Por ejemplo, el que es encargado o el responsable del área del área de captación, el que está encargado de la planta de tratamiento de aguas residuales, el del avanzado, el que está para la parte de distribución, etcétera. Y básicamente el cuestionario fue enfocado a tratar de identificar pues qué tal era la calidad del agua, qué conflictos se tenían o qué problemas se habían identificado en cuanto al cómo es que llegaba, o sea, las fuentes generadores de tales aguas residuales o de tal agua, principales problemas técnicos que se habían identificado y asociados a qué tipo de sustancia en las diferentes en las diferentes etapas del tratamiento, problemas de salud que se habían tenido asociados a algún evento, ¿no? O sea, de tipo epidemiológico, etcétera. Después se trabajó en lo que es la identificación y evaluación de los peligros. Y para esto, lo que se hizo fue, déjenme les bajo, primero se definió, espérenme, calma. Primero se identificó, se generó cuáles iban a ser los criterios para poder identificar la peligrosidad y obviamente la consecuencia y ya al final el riesgo asociado a una sustancia. Entonces se dijo, bueno, los criterios de ocurrencia o de presencia de la sustancia en el agua van a estar asociados a que haya fallas en una parte del sistema y que haya un efecto en el resto del todo el proceso, de todo el RPI, sea porque hay un problema de relevancia a la salud pública, básicamente en cuanto a que haya incumplimiento de guías de agua potable o límites para agua potable, y la otra, problemas de tratamiento en ese caso. Y pues la escala fue del 1 al 5, empezando de rara o poca hasta casi apuesto a la vida. Y finalmente las consecuencias que precisamente la presencia de estos peligros o de estas sustancias puedan tener todo en la salud, que sería básicamente la calidad del agua. Allá en la Inglaterra lo que tienen es como junta todos los parámetros de calidad del agua, le dan ciertos factores y entonces al final dicen, bueno, mi calidad de agua potable es de 10, de 8 con base 10 y la falla está en esta parte o X, ¿no? X, no sé. Y la otra, efectos potencialmente que estuviesen vinculados a la salud, Entonces, por ejemplo, la presencia así como que bien rara de una sustancia o la ocurrencia de una sustancia que fue clasificada como de baja probabilidad
fue aquella en las que no había fallas en cuestión a guías de agua potable, en cuanto no había problemas en el proceso, como para los procesos tenían la capacidad para remover o para tratar esa sustancia. No había tampoco récords de problemas operacionales, de problemas operacionales, pues no sé, floculación, baja precipitación, olores, etcétera. Durante algunas, en operacionales. Y también algo importante era que incluso, aquí incluso que no había ningún valor o ninguna guía de salud para dicha sustancia, porque algunos, finalmente algunas sustancias entran en el listado de prioridad, pero desde el punto de vista de investigación, de que el país, en cada país lo que quiere es hacer una serie de monitoreo de unas sustancias para ver realmente cómo es que en ese país se comporta cuando, por ejemplo, en otro se ha verificado o se ha planteado que hay algún problema a la salud. Y bueno, que no tiene ningún problema de un límite de guía para eso de salud, o que no hay ninguna relevancia directa asociada a la salud pública. Obviamente lo contrario se va hacia lo que es casi seguro de que podamos encontrar a esa sustancia, que sería que existen datos y literatura que sugiere que hay una falla asociada a la presencia de una sustancia y que es muy seguro de que, por ejemplo, haya 2 o más incumplimientos de calidad de agua. Y bueno, ya no les voy a explicar más porque si no nos vamos a dormir. La cuarta parte fue la evaluación del riesgo del riesgo de estos peligros que se identificaron, y esto considerando una probabilidad de detrimento de la salud, como hemos dicho, pero aparte de que podía haber problemas asociados. Como en este proyecto, obviamente, como estaba dentro del marco de investigación de una compañía de agua, pues estábamos muy limitados en cuanto a ciertas metodologías. Entonces, una de ellas es que está bien, hasta cierto punto, pues está bien, se acepta el asunto. Una de ellas era que el grupo de trabajo de planes de seguridad de la compañía lo que hizo fue generar una serie de formatos a través de los cuales precisamente se iba llevando el historial de los peligros por cada etapa. Entonces, por ejemplo, esta es una tabla que es para la captura de fallas y de peligros que pueden suceder en el área de captación, y específicamente utilizamos como ejemplo el agua de tipo doméstica. Entonces, por ejemplo, aquí se ponía el tipo de agua general, en este caso doméstica. Entonces, aquí podía estar de tipo industrial, de tipo agrícola, etc. Después, una subclasificación de este grupo, en este caso, por ejemplo, el agua típica doméstica que sale de una casa habitación, y otro grupo, por ejemplo, pudiera ser el que le llaman exóticos, que sería, por ejemplo, agua en la que está asociada a, por ejemplo, la presencia de estos farmacéuticos, de estos CDCs, o compuestos endocrinológicos, que afectan el sistema endocrino. Y después, esta es una lista de componentes químicos específicos que están asociados a este tipo de fuente. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, pues en un agua típica doméstica existen microbiológicos, nutrientes, físico-químicos, gases, sustancias químicas de esas orgánicas e inorgánicas, y otros misceláneos que básicamente son, otra vez, estos es, por ejemplo, orgánicos, pero por la clasificación que hicieron ahí en la compañía, no lo asociaron a la parte de orgánicos. Entonces, nos dijeron que conserváramos eso, pues ahí está conservado. Y luego aquí, por ejemplo, de los microbiológicos, ¿qué tipo de sustancias fueron las asociadas? Aquí tuvimos que poner las referencias, tanto bibliográficas como de récords que íbamos encontrando. Entonces, y finalmente, esta fue una
es el potencial adverso de impacto al punto de abstracción para el agua, que es el rojo, y esto fue en base a la calidad del agua. Entonces, por ejemplo, un agua potable, pues, o sea, que diga un agua residual no nos va a cumplir con los microbiológicos básicos de E. coli y de coliformes, por decir algo, ¿no? Entonces, de antemano ya lo ponemos como algo de peligrosidad alta o de riesgo alto. Y finalmente algunas consecuencias que pudieran tenerse sobre los sistemas de tratamiento y otros asociados a cuál es ¿cómo se llama? Como la composición o la posibilidad de la presencia de este tipo de fuente. Por decir algo, bueno, pues en el caso del área de captación, el agua que se deriva a la planta de tratamiento, el 70% es de composición doméstica y el 30% está entre agrícola y de tipo industrial. Después había otra tabla que era cada vez se iba haciendo más específica. Entonces, por ejemplo, en esta lo que se hacen es ir determinando las fallas que se tienen al momento de entrar al sistema de tratamiento. Entonces aquí decíamos, bueno, por ejemplo, si vienen de fuentes domésticas, cuáles son el tipo de, estos dos son los tipos de, ¿cómo se llama?, de subcategorías que entran. Si son ¿cómo se dice?, comercios, por decir algo, pues de acuerdo al área de captación había actividades de tipo industrial, en la manufactura, de electrodomésticos, de alimentación, farmacéuticos asociados a laboratorios, etcétera. Y entonces aquí lo que se decía es, bueno, de cuál es el porcentaje de estas diferentes subcategorías y si era probable o no encontrarlo a las diferentes alturas del sistema. Después se generó otro tipo de tabla en la que decían, ok, si entra una sustancia de tipo físico-químicos como dureza total, ¿cuál va a ser el efecto que pueda tener en todo mi sistema de tratamiento? Entonces dices tú, bueno, pues por ejemplo, donde más problema puedo tener es en el problema de donde encuentran las membranas o los equipos donde hay diferencias, hay que enfriar y entonces hay escaldamiento, ¿sí?, de infraestructura. En el caso, no sé, por ejemplo, de estos componentes bromados, pues su peso molecular es bajo, entonces pasa y solamente es removido hasta las últimas etapas del tratamiento avanzado. Entonces, esto se tuvo que hacer, ahorita van a ver para cuántas sustancias. Espérenme. Ok. Ok, aquí estaba, perdón. Después se terminó, aquí era la tabla donde se llevaba el control de los riesgos. Y otra vez, aquí sí es un grande porque cada uno de los indicadores que nosotros dijimos, por ejemplo, para la consecuencia, ahí está, esta es la parte de para la probabilidad de presencia de una sustancia, se puso aquí en una columna. Entonces, por ejemplo, aquí que dice, no hay ninguna guía para agua potable al respecto, que aquí no hay ningún problema asociado al sistema de tratamiento X, o por ejemplo, ya acá en los que son de mayor trabajo, que digas tú, no hay datos al respecto. Si no había datos o información respecto a la sustancia en particular, automáticamente se ponía como alta prioridad. Y entonces, pues se les iba poniendo sus numeritos de acuerdo a la categoría y luego ya se sacaba su número, lo mismo se hacía con su consecuencia y ya al final se sacaba la multiplicación, se sacaba el producto y se hacía la clasificación de rojo, amarillo, verde, según fuera. Finalmente, estos rojos, pues miren, aquí está más padre. Estos números estos colores rojos o estas clasificaciones de diferente nivel de peligrosidad, lo que se hacía es poner, obviamente, en lo que es este plan, lo que era esta matriz, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, este es el área de captación o donde está localizada la planta, o sea, está en esta parte de Londres, ahí está.
Este será un poquito magnificado, aquí está la planta de tratamiento y esto sería el área de donde proviene el agua para, para esas aguas residuales. Ay, perdón. Básicamente, como nosotros empezamos aquí en el 2007 a trabajar con esto, entonces del 2004 salió el trabajo, como para el 2006 es cuando Inglaterra dijo, ok, vamos a tratar de entrar a esta nueva onda de los planes de seguridad del agua, y entonces, como se tiene que ver qué falla aquí, qué falla aquí, qué falla aquí, falla aquí, pues serían susceptibilidades si yo iba con el responsable de aquí y dice, oye, ¿cuáles son tus principales fallas? ¿Y qué haces o qué tienes implementado para en caso de que suceda algún tipo de contingencia? Entonces ellos se sentían invadidos si uno llegaba aquí. Entonces el proyecto pues tenía un alcance muy grande y al final lo que lo redujimos fue a esto. Lo que es el área de captación, ciertamente ahorita veremos limitantes, la planta de tratamiento de aguas residuales, y esto es lo que sí teníamos control. Lo malo es que apenas estaba en planta piloto y estaba en construcción. Entonces, bueno, pues ni hablar. Y en eso, pues no, ya no alcanzamos a considerarlo, ya eso ni nuestro sueño más salvaje. Entonces, esto fue lo que se consideró para el trabajo. Cuando se hicieron la clasificación de aguas que, ¿dónde está? Ahí está, de aguas que iban a llegar a la planta de tratamiento, se hizo una clasificación de las diferentes tipos de fuentes genéricas, 11 en ellas, por ejemplo, tipo doméstico, comercios que son pequeños y que no están, no ilegales, sino que no están, ¿cómo se dice?, reglamentados, por ejemplo, las estéticas del cabello, que en cantidad son muchos, pero es tan pequeña la composición que es difícil de poder controlar por parte del municipio en este caso, o la Junta de Aguas, por ejemplo aquí, para poder controlar esos pequeños comercios. Sería como pequeños comercios. Agua de lluvia, hospitales, laboratorios, algunas actividades que estuvieran incluso planeadas a futuro, dentro de los planes de seguridad a futuro, eventos peligrosos de tipo natural o de tipo antropogénico, algunos problemas en la distribución en el agua dentro de la red de ahí del área de captación. Estamos en el área de captación del agua residual, lo que pueda generarse en los diferentes edificios de tipo urbano, escuelas, oficinas, etcétera, y lo que son parques y vida silvestre, que allá sí tienen un buen. Ay, híjole, mano. Bueno, en la compañía ellos tienen, dentro del área aquí de captación se tienen 116 comercios, ay, camarada, como 116 comercios, y de esos se sacaron o se clasificaron de alto, mediano o bajo riesgo aquellas empresas que, de acuerdo a los procesos, el tipo de proceso que tienen, el tipo de descargas que tienen, si tienen un sistema de gestión o administrativo en la empresa implementado, fallas que han tenido, infracciones que han tenido en cuanto al cumplimiento de descargas, todo eso se evaluaba y se sacaba un factor de riesgo por parte de la compañía, en este caso, por ejemplo, Junta de Aguas. Y entonces se clasificaban. Y aquí es un plano de distribución de cómo están localizados estos comercios respecto a la entrada ¿cómo se llama?, a la planta de tratamiento. Aquí en esta misma área pues está planeada lo que es ¿cómo se llama?, la instalación del tratamiento avanzado. Se hizo una modelación para poder saber en cuanto a cómo funcionaba ¿cómo se llama?, el área de captación, una modelación de estos, ¿cómo se llaman?, comercios de alto, mediano y bajo riesgo, para determinar básicamente la concentración, cuál era el factor de dilución que llegaba a la planta de tratamiento, cuáles eran los tiempos asociados a llegar aquí. Y en ese sentido, por ejemplo, si alguien aquí, por ejemplo, esta empresa que está en rojo,
tuviera algún problema en su proceso y descargara más de lo que le está permitido, cuánto tiempo, o hubiera un derrame accidental ahí, por ejemplo, de transporte en el área pública y que fuera para que pudiera llegar a la planta de tratamiento, ¿qué tiempo tiene esta gente de aquí de la planta tratadora para poder implementar un plan de contingencia y que entonces pues puedan tomar las diversas medidas precautorias? Y entonces, pues, ay, camarada, ok. Entonces, habían tres tipos de ¿cómo se llama? Tres formas, hay tres líneas a las cuales llega la Guardia Ciudad, la norte, la sur y la oeste, perdón. Y bueno, aquí vienen los tiempos en los cuales se trata en llegar, media hora es el tiempo más corto para llegar, pero 2.5 horas para que pueda detectarse por primera vez en la planta de tratamiento. Una cosa es que entre aquí a la planta y lo otra vez que ya pueda detectarse dentro de la parte o sea, porque lleva su tiempo allá en lo que es la parte de algunas remociones. Y los tiempos más cortos fueron en esta parte, de aquí también media hora, y para el lado poniente hubo dos tiempos reflejados, 1.5 y 2.5, porque por aquí hay una bifurcación de la red de distribución, entonces pues por una parte una llegaba un poco más tarde. Entonces finalmente esto fue más que nada como para ver, y se detecta, esta modelación fue en base a concentraciones típicas que el modelo pudiese determinar. En la parte de identificación de riesgos, se determinó que de acuerdo a cumplimientos o compromisos de tipo internacional o nacional que tuviese la compañía, más aparte aquellos que estaban reglamentados, estaban dentro de las guías, más aquellos que pudieran ser de interés desde el punto de vista de investigación, se identificaron 490 parámetros. Entre ellos, pues obviamente, aquí la clasificación por grupos, ¿no? Microbiológicos, pesticidas, orgánicos, físico-químicos, metales, etc. De aquí se hizo una reducción por aquellos de que fueran de prioridad de acuerdo a la gente de ahí de la compañía de agua. Dicen, no, pues es que nosotros no hemos tenido, por ejemplo, problemas de radiológicos. Solamente en esta área, solamente este tipo de problemas. De aquí se redujo a 373 sustancias y por otro tipo de clivaje, ya no les va a aburrir, y al final, esto es lo que nosotros proponíamos, pero obviamente la compañía nos dijo, sigan con esos 220. Entonces al final trabajamos 220 sustancias. Entonces las tablas que hicimos, les presenté al principio, esas se hizo, estas tablas. Esto se hizo para 230 compuestos. Entonces, si me ven más loca de lo que me vieron antes de irme, ya saben por qué. Hay una excusa. Dentro de lo que fue el efluente de la planta de tratamiento, algunos metales, pesticidas fueron los que principalmente hubo problemas o estuvieron detectados como de peligrosidad, porque se encontraron fuera de los límites permisibles de descarga, o incluso algunos de ellos había una tendencia de incremento. Entonces fueron estos metales y estos pesticidas fueron los que principalmente se encontraron como de interés. Después, estos por ejemplo son aquellos que excedieron las descargas anuales permitidas por la EPA. Algunos en el área de captación, algunos comercios, algunos privados tuvieron algunos incumplimientos en cuanto a los permisos de descarga, y obviamente por el tipo, como la mayoría de ellos estaban asociados a los procesos de determinado de metales o la manufactura de alimentos, entonces algunos fueron mayormente el tipo de compuesto fueron metales, toluenos, y estos, ¿cómo se llama?, orgánicos, más aparte pues lo que son grasas y algunos sólidos que están asociados pues a la parte de alimentos, ¿verdad? Una clasificación del tipo de problemas que entonces iba a tener el proyecto desde el punto de vista del agua que se estaban recibiendo, obviamente eran
o sea, fueron pesticidas los de mayor proporción, los orgánicos y los metales. Los radiológicos fueron de muy baja proporción, así como aquellos que tenían algún efecto al sistema endocrino. El tipo de problemas o fallas que se detectaron dentro del área de captación y que pudieran tener algún problema en la planta de tratamiento fue lo que es la disposición al sistema de captación o al sistema de agua de drenaje, vaya. Que bueno, pues está ligado al incumplimiento de descarga de algunas compañías. Cambios climáticos y temporales en el área que de alguna manera, bueno, generaban eventualmente una descarga imprevista de agua, y eso lo que podía hacer era acarrear una serie de sólidos. Si había sólidos acumulados en el sistema de distribución, pues un acarreo de esos sólidos, y si había ahí sustancias acumuladas, bueno, metales acumulados, pues eso. Entonces, desde el punto de vista, pues en composición y sobre todo en capacidad que iba a tener la planta de tratamiento para poder hacer. La otra era, otro tipo de fallas era en cuanto al ¿cómo se dice? En cuanto a cómo se desarrollaba el funcionamiento del sistema de drenaje. Si había problemas por ejemplo, se dio casos que cuando hay una lluvia muy grande, algunas alcantarillas botaban, o sea, la presión del agua era tan grande que botaba. O por ejemplo también pues un mal mantenimiento a veces, aunque existe un programa de mantenimiento del sistema de drenaje, bueno, pues también esas son las cosas. Algunos descargas o fuegos, y atención a fuegos o algunos derrames que había en el área, sobre todo porque, bueno, acá por esta parte hay una empresa que se encarga precisamente de hacer tratamientos de residuos o compilación de residuos, y entonces se dio el caso también de que en ocasiones los transportistas utilizaban camiones o camiones que habían estado en contacto con una sustancia peligrosa, y entonces la llevaban y había un efecto de una contaminación del agua que llevaba para acá. Y bueno, dentro del área de nuevas actividades en el área, también era de las principales fallas que se encontraron. Aun cuando había el área de captación estaba programada para que en un futuro se fuera a hacer un tipo de utilización indirecta, de potable indirecta, pues aquí la verdad es que el tipo de actividades que se daban o se autorizaron a establecerse aquí en esta área de captación, se trataron de que fueran lo menos peligrosas en términos del tipo de proceso. Pero por ejemplo aquí, una de las cosas que está por aquí en esta parte es una compañía farmacéutica que produce una sustancia, pero tiene un problema muy fuerte en cuanto a, déjame acuerdo qué era, en el sistema reproductivo masculino, era el problema que tenía. Entonces obviamente allí era una de las de mayor riesgo y de las que mayor control tenían, sobre la cual se tiene la compañía. Algunos modos de efectos o consecuencias que estas fallas podían generar se asociaron a la liberación de estos contaminantes arriba del nivel de tratamiento, precisamente por la capacidad de la planta, o en cuanto a esta remoción, problemas técnicos en la planta de tratamiento por los tiempos que se tuvieran que dar, o problemas de floculación. Y otra de las cosas era, bueno, si ya se habían estado detectando algunos problemas por ejemplo, contenidos de nitrógeno, la descarga de la planta de tratamiento tenía algunos problemas con el nitrógeno, y tenía que hacerse una adaptación del sistema. En cuanto a los sistemas de tratamiento, aquello fue del área de captación, pues fue en cuanto a los plantas de tratamientos,
fueron la formación de biproductos, fallas en el proceso de tratamiento o del equipo, una baja eficiencia del sistema debido a altibajos de la calidad del agua, o esto no me acuerdo qué es, lo que era fallas en cuanto al manejo de situaciones de contingencias en la planta, una actividad maliciosa que básicamente es, bueno, pues siempre se tienen ciertas precauciones para que las áreas de la planta de tratamiento no haya gente que entre y que pueda generar algún problema o un accidente, ¿no? O sea, sobre todo pues ahí está en un área así medio un poco verde y hay mucho sí, muy feo, pero bueno, hay mucho ganado vacuno u ovejas, entonces sí se da ahí que lleguen y se echen sus snacks. Y finalmente fallas en el equipo o instrumentos claves del sistema. Consecuencias, obviamente, pues va a ser problemas para poder cumplir con los lineamientos tanto de agua de calidad como algunas técnicas que se establecen para los sistemas en general. O sea, por ejemplo, para las plantas de tratamiento se pide que tengan una eficiencia de remoción general del 85%, mínimo, ¿verdad? Ya para arriba ya es ganancia. Obviamente problemas en la salud o quejas por malos olores o algo por el estilo, daño del equipo o de componentes elementales de la planta tratadoras como son corrosión, etcétera. Y finalmente pues podría implicar algún cambios en cuanto a la frecuencia de que se le da mantenimiento a la planta. Cuando se hace una clasificación de los riesgos asociados a este sistema, bueno, en general el 53% de los 220 fueron de mediano riesgo y el 38%, el 38% que fueron 73 fueron de alto riesgo. Cuando esto se traduce en un heat map, pues así como que yo creo que los planeadores precisamente, ahí es donde dicen, ¿y esto con qué se come? Finalmente, es una tabla en la donde se dicen cuáles son los principales sustancias que están asociadas a fallas en cuanto a la calidad del producto final, en cuanto al agua potable. Entonces, mayormente son los pesticidas, los orgánicos y los metales los que generan un problema. Aquí sí salen los compuestos que tienen efectos sobre el sistema endocrino. ¿Cuáles son los posibles efectos o las principales consecuencias que de alguna forma se pueden manifestar? Pues son básicamente la excedencia o el incumplimiento de guías de calidad de agua potable. Otras pues son relacionados al paso de sustancias a través de bajo peso molecular a través de una de las etapas del sistema de tratamiento avanzado y lo que son problemas de desinfección. El tipo de sustancias que están asociados a un incumplimiento de la calidad del agua pues son mayormente de tipo pesticidas, en segundo tipo los metales, como habíamos dicho, y farmacéuticos. Ese será otro tipo de compuestos. Al final, bueno, de esto lo que de alguna forma se dijo, bueno, una de las cosas es que con base a los elementos que se identificaron como de altos riesgos, los elementos que están considerados como guía para el control de las plantas de tratamiento, se estableció lo que le llaman aquí, que es básicamente un listado de componentes que me dice o me define la calidad del agua que va a entrar al sistema de tratamiento. Otra es, y eso sería para los diferentes puntos no les dije los sistemas de tratamiento, eso se me hace que se peló. Bueno, otra sería la entrada a los diferentes puntos de tratamiento etapas o fases del sistema de tratamiento. La otra obviamente pues era la elaboración de tablas control y gráficas de control con los límites que se estuvieran ahí utilizando. Y en el caso del área de captación,
pues hacer una matriz de riesgos, pues, en términos de cómo es que se estaba funcionando el área de captación, porque existía muy limitada información al respecto, no había bastante información. Bueno, había varias cosas en cuanto a eso. Y no hay ninguna asociación directa en cuanto al tipo de variación climática o temporal. Aun cuando, bueno, finalmente, como decíamos, el plan de seguridad de tipo semi-cuantitativo les da una visión general del sistema, pues al final el diagrama de alto, medio y bajo riesgo de la clasificación es bastante complejo. Entonces, de alguna forma, pues esto solamente, o este sistema, pues está limitado a un número de sustancias a considerar. Entonces, una de dos: o sea, hace algún tipo de otra forma en la cual se puedan agrupar estas sustancias y llevar un control, o definitivamente pues irte por otro esquema de otro tipo, otro esquema que no sea realmente el heat map, porque sí sería complicado eso. En términos de algunos aspectos de preocupación para estos esquemas y que pudieran ser de utilidad para esto, bueno, para los planeadores y los ingenieros que en la toma de decisiones, sería entonces reducir esta lista, que fue una lista de 73 sustancias, a algo que fuera operacionalmente, ¿dónde está?, que fuera práctico operacionalmente, es decir, bueno, pues 4 parámetros para cada parte y que fueran de inmediata, de tiempo de respuesta corto, para poder entonces, que pudieran tener tomar la decisión de si avanza o había que derivar el agua del proceso. En la parte obviamente, pues heat map puede requerir, si son 200 sustancias, en este caso los que se analizaron, pues a los 2 años se tiene que actualizar el plan de seguridad, entonces pues como que va a ser un poco problemático. Entonces este tipo de captura de información a través de tabla pues como que no es muy práctico, que digamos. Entonces, bueno, se tiene que generar algún tipo de base de datos en el que los números ya me generen directamente en base actualizada. Y finalmente, bueno, pues aquí hasta el momento no incluye o no se incluyeron lo que son mezclas químicas involucradas. Dejen nada más, espérenme, una disculpa, y a mí se me pasó completamente lo que era en esta parte, lo que es la planta de tratamiento. Cuando entra el agua residual a la planta de tratamiento, que es de tipo secundario, y desnitrificadora, después pasa al sistema avanzado, que básicamente es un prefiltro que entra como partículas de 500 micras, mayormente sólidos. Después pasa a unas membranas de microfiltración, que remueve partículas de 0.5 micras. Después va a una ósmosis inversa, que baja hasta 0.02. Aquí en el micro mayormente se remueven metales, en la ósmosis reversa se mueven mayormente orgánicos. Después viene esta cuarta etapa, que se le llama un proceso de oxidación avanzada, en el que el agua es irradiada, es tratada con peróxido de hidrógeno e irradiada con luz ultravioleta, básicamente para poder degradar o romper cadenas de orgánicos que no sean biodegradables y que su composición requiera fragmentar para poder eliminar. Y por último es la degasificación. Durante todo este proceso se utilizan ácidos y bases para poder darle mantenimiento a la planta o al sistema, y entonces aquí se neutraliza básicamente antes de poder hacerlo. En este caso, como está un proyecto es una planta pilota, el efluente se mezclaba con el influente de la planta de tratamiento, pero a la larga lo que se prevé es que esto vaya, pues una de dos, a un río o a un acuífero artificial, del cual entonces ya se pueda hacer la mezcla directa acá y que no se tenga que mezclar con el río. Y pues básicamente eso es. Pues vamos a entrar a la fase de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, por favor.
Adelante. Bueno, la pregunta, como comentabas, ¿no? Qué difícil vencer la resistencia del público para tomar agua, pero sin embargo creo que es algo posible, ¿no? Mi pregunta va en el sentido aquí en el agua CJ, o sea, todo el tratamiento que se da, ¿sería posible tener un sistema de tratamiento de agua potable donde no haya necesidad de estar comprando los garrafones? Y que hubiera una línea de distribución, ese tipo de cosas con las metodologías que tú muestras o que tienes. Pues por cuestiones de seguridad. Bueno, desde el punto de vista de aceptación social, yo pienso que sería imposible. Aun cuando fuera muy intenso y fuera muy comprobable el que es apta para beber, yo pienso que sería muy complicado hacer ese convencimiento. Y lo más importante es que finalmente una de las ¿qué será? Directrices o se me va la palabra. Bueno, una de las condiciones de los proveedores de agua es de que siempre se provea el agua de la fuente más limpia disponible. De allí, entonces, si es que se está agotando, se está acabando esa fuente muy limpia, entonces tienes que recurrir a otros esquemas. Entonces, ahorita, por ejemplo, la fuente de calidad más limpia que existe aquí, pues hasta ahorita es la del Bolsón. Perdón, y la única para terminar. Pero finalmente, o sea, a largo plazo sí se tiene que ir visualizando eso. Yo veo para poder aceptar, creo que el primer problema sería la aceptación de la comunidad. Digo, incluso considerando que solamente el 20% se pudiera mezclar, como dices tú, con agua potable que viene ya de la red de distribución. Pero el problema sería que tendrías que hacer un estudio bien grande en cuanto a esa aceptación. En Australia, hicieron un estudio precisamente para ver la percepción de la gente y la aceptación para agua potable, y en Australia el principal impedimento era la falta de confianza en las autoridades y en los organismos que suministraban el agua. Entonces, ese fue el primero, pero por ejemplo en Inglaterra no existe ese problema. Entonces los australianos, o ya lo que surgió después de eso es una serie de, ¿cómo se dice?, de un proceso para poder atacar o acotar esa resistencia del público, que básicamente es un grupo al azar, lo vas llevando a través de un proceso en el cual al inicio le dices esta es la idea y ellos evalúan la aceptación, o tú vas registrando la aceptación hacia ese esquema. En una segunda etapa tú les informas acerca de esto. Miren, esta es la calidad del agua, esto es lo que vamos a utilizar, esto es lo que se va a hacer, así va a salir, la voy a mezclar y esto ustedes van a recibir. Cuando ustedes dan esa información y se aplica el cuestionario, cambian algunos porcentajes, porque haya cierta seguridad o más tranquilidad desde el punto de vista de planeación en un momento dado. Cuando la tercera etapa es la visita de ese grupo a las instalaciones y que vean todo el proceso de cómo es que se lleva a cabo el suministro de agua. Entonces los llevas de donde se van a estar captando las aguas, todo el planta de tratamiento. Miren, ¿se acuerdan que hablamos de esta etapa de microfiltración? Estos son los controles y bla, 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 bla. Y ahí cambia otra vez el concepto. Con esta parte, pero obviamente para eso debe de haber una vinculación o una colaboración, o sea, no debe estar solamente dirigida a eso, ni por la parte de investigación exclusivamente, ni la parte académica exclusivamente, ni por el sector gubernamental exclusivamente o el organismo que suministra el agua. Tienen que ser todos, incluso hasta el privado. Entonces sí, es complicado en pocas palabras. Una inquietud nada más, a ver si aquí en nuestra región existe algo de normatividad que ya alguien esté viendo para aplicación de estos sistemas aquí, localmente.
Pues yo me quedé con la regulación de hace como 4 años, pero hasta entonces lo que se había propuesto, que fue una parte en la que se elaboró, fue generar criterios para poder, para la captación o ¿cómo se llama?, la inyección de agua en pozos artificiales. Fue lo que más alcancé, es lo que se sometió como una propuesta, creo que fue a través del IMIP, pero estuvimos trabajando algunos maestros de aquí en la universidad, y es hasta ahí. Creo que aquí lo máximo hasta donde me quedé yo, lo máximo que se ha trabajado es ver es tratar de captar las aguas de tipo pluvial. Creo que hasta ahí era lo más que iba, pero no sé si exista más. Muy interesante. Y bueno, primero te felicito por tu trabajo. Qué bueno que ya estás próxima a tener tu grado. Definitivo que muchísimo trabajo. Pero sí creo que pues nos falta un poquito más de información, y yo considero que sería realmente muy difícil el que pudiésemos consumir o estar dispuestos a consumir un agua sabiendo que son aguas residuales tratadas, que no sabemos realmente el control que tuvimos en el tratamiento, porque incluso ahorita pues ni siquiera consumimos agua de la llave, ¿verdad? Ahorita todo el mundo utiliza agua de su botellita, su garrafón, etcétera. Entonces considero que sería muy difícil, pero también me gustaría preguntarte si la Organización Mundial de la Salud ya acepta que unas aguas residuales tratadas puedan utilizarse para consumo humano, así pasen por todos los tratamientos más sofisticados. ¿Sí? Sí, de hecho se hace. O sea, de hecho mira, si recuerdan cuando veíamos la parte de, mire, por ejemplo, en lo que era, ay, no, qué feo caso, ok, les planteaba el ejemplo de Inglaterra, de que ellos tradicionalmente han hecho el consumo, alguien que, o sea, todas las ciudades que utilizan el río, agua del río, como una fuente de agua potable, están haciendo un uso indirecto potable de agua, ya de por sí. Pero si el agua que se descargó a esa fuente, a ese río, no pasó por un tratamiento avanzado, entonces se dice que no es una reutilización planeada, es no planeada. Sin embargo, bueno, se está considerando desde el punto de vista de salud, o sea, de agua potable, desde el punto de vista, o considerando que se supone que las descargas a los ríos están estimados, o los límites de descarga están estimados a la atenuación que va a tener a lo largo del río y el punto que va a haber de extracción, bueno, pues teóricamente, o sea, no hay mucha preocupación, pero cada vez las ciudades son más grandes, se expanden más, cada vez hay más descargas, de tal forma que las distancias entre la descarga de un agua residual a lo que llega al punto de extracción de otra ciudad se van haciendo más cortas, o al menos en concentración, por cantidad, potencialmente son grandes. Lo que se está gestionando, lo que se está promoviendo a través de la Organización Mundial es que se trabaje en un reuso pero planeado, en el que utilices un tratamiento avanzado. Sin embargo, te digo, no sé aquí, por ejemplo, cuál sea, por ejemplo, o sea, ¿cómo decirte? O sea, no, otra vez, utilizando un ejemplo de río, o sea, ahí, no, ya se me fue la onda, perdón, pero no, o sea, sí está, se ha venido haciendo de forma no planeada, pero ahorita lo que se está promoviendo es que sea la forma planeada, es decir, que vaya un tratamiento avanzado, y principalmente por una parte la aceptación pública, por otra parte lo que es la seguridad, una mayor seguridad de servicio. O sea, porque está basado en el incremento de descargas a la fuente inicial para una potabilizadora.
Incluso, por ejemplo, estos planes de seguridad, perdón, nada más, o sea, no, estos planes de seguridad incluso se pueden hacer para cualquier nivel de reuso. O sea, si es para reuso agrícola, bueno, los riesgos están establecidos, o la forma en que se expresa es en términos de consumo, o los trabajadores que están ahí expuestos, o sea, ese tipo de riesgo es el que se mide. En este caso, pues yo hablé de agua potable. Muy bien, pues adelante jóvenes, recuerden que, y bueno, nuestros profesores también, desde luego, pero en específico nuestros jóvenes estudiantes, recuerden que pues les tenemos un libro de obsequio. La pregunta es enfocada más bien a lo económico, ya quitando los prejuicios si la usaríamos o no la usaríamos por que nos convenciéramos. Económicamente, ¿qué costo tendría? ¿O sería más barata que tomar agua de la red? Sí. No, pues obviamente el costo se incrementa a lo que ahorita se está dando en la red. Igual y así se hace el costo justo de lo que digamos que si se hace el costo justo de lo que ahorita se está cobrando, se complementa con lo que te puede costar esto. No traigo el dato aquí, o sea, traigo el dato por decir algo de cómo sería allá, pero no te lo sabría decir. Pero no me sonó a mí muy estratosférico, la verdad, cuando lo escuché. Vaya, no es más de 20 pesos, por decir algo, el litro. Bueno, ahorita así como decía el doctor, que en la planta esa salieron unos químicos fuera de la norma. En caso de que fuera de los 230 químicos que se analizaron, después de que se hace todo el proceso de tratamiento del agua, si sale algún químico que no estaba esperado por el mismo crecimiento de la ciudad o por los mismos que se agregaron negocios, como usted dice, o casas que generen contaminantes que no estaban esperados, se tiene un plan para esa agua que salió, por decir, contaminada y que no puede ser potable. Tiene otro, se le puede dar otro uso a esa agua, pero no mandarla a la red de agua potable. Mira, por eso aquí, esa es una de las razones, por ejemplo, en las que el que no mezcles directamente el agua tratada con el agua potable es una forma de prevenir situaciones de este tipo, sino que lo envíes a un cuerpo, otro cuerpo natural o un reservorio en el cual, por ejemplo, si es un acuífero, por la misma textura o composición del acuífero, hay cierta remoción de metales y finalmente la extraes y la vuelves a llevar a tratamiento. Entonces, por eso es que la reutilización directa no es la recomendada, es la menos recomendable, es casi en casos de que no hay otra opción, como en el caso de acá del país de África. Pero una de las situaciones es esa. Yo creo que, por ejemplo, también, o sea, si tú detectas un problema aquí, por decir algo, esta debe de tener una capacidad de, no sé aquí cómo lo haga la Junta de Agua. Yo no sé, incluso no sé si hagan este monitoreo de calidad a nivel hogar. ¿Sí lo hacen? A mí nunca me ha tocado. Bueno, yo creo que me parece interesante la pregunta de aquí del alumno. Creo que uno de los problemas que tenemos es que tenemos un listado de ciertas sustancias que son las que están normadas. Y entonces, bajo ese esquema, son el número de sustancias que se analizan. Entonces, no quiere decir que todas las sustancias nuevas o no nuevas, pero que incluso las tenemos, están normadas y entonces pues no se hace un análisis de todo eso. Pero oficialmente, pues bueno, la norma establece una periodicidad de 2 veces al año en que se debe de muestrear los parámetros físico-químicos directamente en la fuente de abastecimiento
y en la red de diario deben de muestrearse, al menos sobre todo lo que se refiere a cloro residual libre y lo que es bacteriológico. Pero sí es en las casas habitación. También y ahí es en la donde, casa habitación. directamente en la casa habitación, ahí es donde se debe de muestrear Okay. oficialmente. Bueno, se preguntarán por qué la maestra sabe tanto de eso, ¿verdad? Porque dio una respuesta muy interesante. Bueno, la maestra Rosy Salas Escajeda, ella estuvo durante buen tiempo a cargo del Departamento de Normatividad, saneamiento de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, entonces ha sido un pilar en el desarrollo de esta institución y pues pero también ella es coordinadora de uno de los programas de maestría en salud de aquí del Instituto de Ciencias Biomédicas de nuestra universidad. Entonces estamos muy orgullosos de que esté ya de tiempo completo, ¿no, maestra?, en las actividades académicas. Bueno, así que pues ya ven que aquí en la universidad hay muchos talentos, ¿no? Bueno, ¿quién más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, digo, eventualmente vamos a llegar a ese punto en que utilicemos el agua potable indirectamente, reutilizando. ¿Es éticamente legal no decirle nada? O sea, no consensar el hecho de que nosotros sepamos que estamos tomando agua que tiene una reutilización potable indirecta, dado que, por lo que usted nos explicó, cumple con todas las normas de calidad y el agua que sale por el grifo va a ser completamente potable. Entonces, éticamente sería lógico no comentar nada. Mira, éticamente no, o sea, claro que no. O sea, debes de mantener informada a la población. La otra es, si se llega a implementar o considerar la implementación de esto, a nivel de municipios, obviamente no se tienen los recursos para poder hacer esa inversión. Entonces va a tener que hacer un concurso. Y como en el caso de las plantas de tratamiento de agua residual, fue a través de la COSAF, de la Comisión de Cooperación Fronteriza. Y entonces, uno de los requisitos precisamente es que tenga la aceptación de la sociedad, de tu comunidad. Porque si se llegasen a enterar, legalmente te pueden clausurar ese proyecto y ya perdiste toda la infraestructura, toda la inversión y todavía te quedas con la deuda. Entonces ahorita la parte de la aceptación social a cualquier nivel de proyecto, llámese medio ambiente o construcción, o sea, cualquier proyecto debe de estar bien respaldado del conocimiento de la población, precisamente para que al momento de la implementación no vayas a tener conflictos. No sé si está reglamentado, pero al menos por algunos organismos que dan financiamiento, sí. Para agregar un poquito acerca de esto, ¿no sabes si lo que hace la ciudad del Paso en el sentido de volver a meter a la naturaleza esa agua tratada, si está difundido, la gente conoce que eso se hace de manera ordinaria, está, vamos a decir, entre comillas, aprobado por la ciudadanía? Pues yo la verdad me di cuenta cuando estábamos en el proceso de la maestría, que ya hace unos 10 años, algún rollo así por el estilo. Pero de ahí en fuera yo he comentado con familiares o amigos que viven allá y nadie sabe al respecto. Pero no te sabría decir con qué frecuencia, o supongo que en sus inicios sobre todo se le dio esa difusión. Ahora acuérdense, este esquema implica que el máximo, el 20% de esta agua tratada se mezcle con la fuente original y aparte lleve el tratamiento normal de potabilización. Entonces, y por ejemplo aquí en El Paso no sé si es el 5 o el 10% lo que inyectan, no es tanto. Bueno, un poquito de información con relación a lo que hacen en El Paso. Ellos tienen una planta de tratamiento, entonces reciclan todas sus aguas residuales,
antes de que la inyecten de nuevo a la red, ellos la envían, que es la esencia de tu proyecto, ¿no? La inyectan al acuífero por este tipo de rechazo psicológico de la población, ¿no? Aunque me platicaba un profesor que cuando les hacen un tour ahí por esa planta de tratamiento, ustedes llegan y al inicio se ve cómo las aguas residuales van entrando a la planta, y bueno, ya después del tour la persona que va explicando dice, y esta es el agua que sale, ¿no? Y él agarra un vaso y se la toma, ¿no? Entonces ellos tienen la absoluta seguridad de que esas aguas son potables, pero pues la realidad, como decía también la maestra, es muy difícil que si nos dicen que son aguas residuales tratadas, pues aunque tengan un tratamiento, todo un tren todo muy completo, pues hay cierta falta de cultura y de confianza, y entonces ellos la mandan durante unos años al acuífero, y cuando ya está depurada, en fin, pero sobre todo por este factor psicológico, entonces ya la inyectan a la red, y la gente bueno, dice, es agua que viene del acuífero, no viene directamente de la planta de tratamiento, y les da más confianza. Ese es el dijéramos que la consideración para que la ciudadanía no tenga ya más preocupaciones. Pero bueno, pues aquí está, generalmente cuando nuestros profesoras van al extranjero, la primera pregunta que todo mundo les formula es ¿qué posibilidades hay de aplicarlos a nuestra realidad? ¿No? Esa es la cuestión, porque pues eventualmente allá son otras las características, en fin, aquí ¿cómo es, qué tan factible sería aplicar esta metodología en Ciudad Juárez? Pues yo me imagino que primero tiene que hacerse un planteamiento, y sobre todo, o sea, incluso hasta el mismo organismo regulador del agua, que finalmente si es que se lleva a cabo la implementación o la consideración de este proyecto, sería quien tuviera la administración de este proyecto finalmente. Pero una de las cosas pues básicas es hace 15 años es complementar o reunir todas las evidencias que se tengan respecto a la vida que tenemos del acuífero, o incluso dentro de los esquemas de educación. Finalmente en la parte social en mucho tiene que ver con la parte de educación. Entonces, bueno, igual y una parte de educación ambiental, sé que la Junta de Aguas tiene algo formal respecto a este recurso, en el cual, bueno, un ejercicio donde le dicen, mire, es toda su agua que tiene, toda el agua que tenemos de Juárez, y necesitamos tanto para acá y tanto para acá, y que hagan una estimación de cuánto tiempo les va a durar, y ahora, y que vayan clasificando los tipos de residuos, y ahora, ¿qué hacemos? Y el agua tratada, esta es para agricultura, para lavado, y luego te faltan el agua potable. Entonces, algo crudo debe de manejarse a través de concientización para que realmente se pueda poco a poco sensibilizar a la comunidad. Porque, o sea, finalmente aquí estamos en una condición que casi es inevitable que se vaya a dar. Ahora, los elementos son, aquí por eso también la importancia es que no se vean aisladas estas actividades, ni por la parte académica, ni solo por la parte, sino que haya una vinculación en el que el trabajo y la comunidad se dé cuenta de que todos están participando. Y obviamente, pues, la transparencia, o sea, con el compromiso de que es la veracidad, y que así como nosotros vamos a beber, o sea, decimos que todos vamos a beber de ahí, o sea, nosotros también lo vamos a hacer. Bueno, pues, si ya no tienen más preguntas, estamos llegando no tan solo al término de esta interesante charla. Felicidades, doctora, por todo esto. No pensé que los aspectos de riesgo fueran tan complejos, pero pues es la seriedad con la que tenemos que tratar estos recursos, un modelo difícil, en fin, pero
pues muy interesante, muy bien tratado. Con esto terminamos el seminario de este semestre. Estamos haciéndoles la más cordial invitación para el seminario del próximo agosto-diciembre y agradecerles su participación y el apoyo para este evento también. Desde luego siempre agradecer a nuestros jóvenes y de videoconferencias, a la ingeniero Silvia Magallanes por todo su apoyo, y pronto nos veremos por aquí de nuevo, ¿no? Gracias.